Compré un viejo álbum de fotos, y ahora vivo las vidas de extraños. Los domingos siempre han sido mis días favoritos. Es cuando puedo pasear por el mercadillo del pueblo, rodeado del aroma a churros recién hechos y del bullicio de los vendedores. No soy de comprar mucho, pero hay algo en esos puestos repletos de cosas viejas y polvorientas que me atrae como un imán. Dicen que las cosas tienen historia, y yo tengo demasiado tiempo libre para ignorarlas. Ese domingo, mientras rebuscaba entre cajas llenas de libros viejos, mi atención fue capturada por un álbum de fotos desgastado. Tenía una cubierta de cuero marrón, con los bordes rasgados y un candado pequeño que ya no funcionaba. ¿Cuánto por esto?, pregunté al hombre detrás del puesto, un señor con gafas torcidas y una sonrisa ladeada. 2 euros y es suyo, respondió. No pude resistirme. Lo compré, pensando que sería interesante ver fotos antiguas de desconocidos. Tal vez me encontraría con alguna historia intrigante o una cara que pareciera salida de una película en blanco y negro. Cuando llegué a casa, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té humeante. Abrí el álbum con cuidado, notando cómo las hojas crujían bajo mis dedos. Las primeras fotos eran lo que esperaba: retratos familiares en tonos sepia, niños jugando al escondite, mujeres con sombreros enormes y hombres con bigotes que parecían querer conquistar el mundo. Había algo encantador en esas imágenes, una sensación de nostalgia por tiempos que nunca viví. Pero a medida que pasaba las páginas, noté algo extraño. Cada vez que me detenía en una foto, sentía un ligero mareo, como si mi cabeza diera un pequeño giro. Al principio lo atribuí a la edad, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Todo empezó con una foto de un grupo de amigos sentados en la playa. Eran 5, con bañadores pasados de moda y sonrisas amplias. Mientras la miraba, sentí un hormigueo en las manos y una ráfaga de aire salado me golpeó la cara. Parpadeé y, de repente, ya no estaba en mi salón. Estaba en la playa. Bueno, mi cuerpo no estaba, pero mi mente sí. Podía ver el sol brillando sobre las olas, escuchar las risas de los amigos y sentir la arena bajo mis pies. Lo más extraño era que parecía estar viendo todo a través de los ojos de una de las personas de la foto, un hombre joven que llevaba una camiseta de rayas y un sombrero ridículo. «Vamos, Manuel, métete al agua», gritó una de las chicas del grupo. «Ahora voy. No me presiones», respondí, aunque no era mi voz la que salía. Era la de Manuel. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo era posible esto? Intenté moverme, pero parecía que solo podía hacer lo que Manuel hacía. Me metí en el agua, sintiendo el frío recorrer mi cuerpo, y cuando giré hacia la orilla, vi al fotógrafo capturando la imagen que yo había estado mirando momentos antes en mi salón. De repente, todo se desvaneció. Estaba de vuelta en mi casa, con el álbum en las manos y el té derramado sobre mi pantalón. Me quedé mirando el álbum, aturdido. ¿Había sido un sueño? ¿O realmente había estado en la playa? Decidí que lo mejor era dejarlo por esa noche y dormir. Pero al día siguiente, no pude resistir la tentación de abrirlo de nuevo. Esta vez, me detuve en una foto de una boda. La novia y el novio estaban riendo mientras cortaban el pastel, rodeados de invitados que aplaudían. Antes de darme cuenta, el mareo regresó, y de nuevo me encontré en otra época, viendo todo a través de los ojos de uno de los invitados. «Vaya pareja más hermosa», dije, alzando una copa de champán que no sabía cómo había llegado a mis manos. «Tú siempre tan romántico, Gregorio», me respondió una mujer con un vestido azul. Quería gritar, preguntar qué estaba pasando, pero no podía. Todo lo que podía hacer era observar y hablar como si fuera Gregorio, quienquiera que fuera. Cuando el brindis terminó, todo se volvió negro, y regresé a mi sillón con un dolor de cabeza. Intenté ignorar el álbum durante los días siguientes, pero algo en él me llamaba. Era como si las fotos quisieran que las mirara, que viviera más vidas y descubriera más historias. Al final, no pude resistirme. Cada foto me llevaba a un lugar diferente: un picnic en el campo, una feria en un pueblo pequeño, incluso un partido de fútbol en un estadio lleno de gente. Aunque al principio me asustaba, empecé a disfrutarlo. Era como viajar en el tiempo sin moverme de mi sillón. Podía ser cualquier persona, en cualquier lugar, y por un rato, olvidarme de que era un jubilado aburrido con demasiado tiempo libre. Pero había algo que me preocupaba. Cada vez que regresaba, notaba que las fotos cambiaban ligeramente. Los rostros de las personas se veían diferentes, como si estuvieran conscientes de que yo había estado allí. Y una noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Un hombre con sombrero de rayas y una sonrisa inquietante me miraba desde la playa, diciendo:
Disfrutas de nuestras vidas, ¿verdad? No olvides que todo tiene un precio. Después del sueño con el hombre de la playa, decidí tomarme un descanso del álbum. No era solo que me estuviera asustando, sino que empezaba a sentirme culpable. ¿Qué significaba que estaba dejando huellas en las vidas de esas personas? ¿Podía realmente cambiar algo al estar allí, aunque solo fuera por un momento? Pero, como siempre, mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en casa, encontré el álbum en la mesa donde lo había dejado. Parecía casi vivo, como si me estuviera invitando a abrirlo de nuevo. Una vez más, murmuré para mí mismo, como si necesitara justificarlo. Lo abrí al azar y me detuve en una foto de lo que parecía ser una tienda de antigüedades. En la imagen, un hombre mayor con barba blanca estaba sosteniendo un reloj de bolsillo con una expresión de orgullo. Antes de que pudiera pensar demasiado, sentí el ya familiar mareo y me encontré en otro lugar. Estaba en la tienda de antigüedades, viendo todo a través de los ojos del hombre de la foto. Podía oler la madera vieja, escuchar el tic-tac de los relojes y sentir el peso del reloj de bolsillo en mi mano. ¿Y cuánto quiere por él?, preguntó una voz frente a mí. Era una mujer joven, elegante, con un vestido de flores y una sonrisa que parecía demasiado amable. Mi voz, la del hombre, respondió automáticamente. Este reloj no está a la venta. Es una reliquia familiar. La mujer sonrió, pero había algo en sus ojos que me puso nervioso. Sentí que mi mano se apretaba instintivamente alrededor del reloj, como si supiera que ella no estaba allí solo para admirarlo. De repente, la escena se congeló. Todo a mi alrededor quedó en silencio, excepto por una voz que surgió de ninguna parte. ¿Por qué sigues haciendo esto?, preguntó la voz, grave y cargada de reproche. Intenté hablar, pero no podía moverme. La figura del hombre de la playa apareció frente a mí, esta vez vestido con ropa más moderna, pero con la misma sonrisa inquietante. Cada vez que entras en nuestras vidas, algo cambia, dijo. No eres solo un espectador. Estás jugando con el pasado. Yo no sabía. Intenté responder, pero las palabras no salían como quería. El hombre se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Pronto lo entenderás. Pero ten cuidado. No todos quieren que estés aquí. Regresé a mi sillón con un dolor de cabeza punzante. El reloj de bolsillo seguía en mi mano, aunque sabía que no debería estar allí. ¿Cómo era posible? Lo solté de inmediato, viendo cómo caía al suelo con un sonido metálico. Era el mismo reloj que había sostenido en la tienda de antigüedades, idéntico en todos los detalles. Esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que mi mundo se volvía más extraño con cada minuto. Decidí investigar más sobre el álbum. ¿Quién lo había tenido antes? ¿De dónde venía? Regresé al mercadillo, buscando al hombre que me lo había vendido, pero su puesto ya no estaba. Pregunté a otros vendedores, pero nadie parecía recordar haberlo visto. Era un hombre mayor, con gafas torcidas, insistí. Una mujer que vendía porcelana me miró con curiosidad. ¿Un hombre con gafas torcidas? Eso suena como Don Felipe, pero él murió hace años. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía haberme vendido el álbum alguien que estaba muerto? Decidí no seguir haciendo preguntas, pero mi instinto me decía que este álbum no era un objeto cualquiera. Esa noche, algo extraño ocurrió. Mientras dormía, soñé con todas las fotos que había visitado. Las caras de las personas me miraban, algunas sonrientes, otras molestas, pero todas parecían conscientes de mi presencia. Podía escuchar sus voces mezclándose en un murmullo caótico, repitiendo las mismas palabras. «Devuelve lo que tomaste. Devuelve lo que tomaste». Me desperté empapado en sudor, solo para encontrar el reloj de bolsillo sobre mi mesita de noche, junto al álbum. Sabía que debía deshacerme de él, pero algo en mí no podía dejarlo ir. Decidí volver a abrir el álbum una vez más, esta vez con una intención clara: encontrar respuestas. Pasé las páginas rápidamente, deteniéndome en una foto que parecía fuera de lugar. No era antigua como las demás, sino moderna, tomada en lo que parecía ser mi propia calle. En la imagen, podía verme a mí mismo, sosteniendo el álbum y mirando hacia la cámara con una expresión de confusión. Pero lo más inquietante era el hombre con el sombrero de rayas, de pie detrás de mí, con una sonrisa que parecía más una amenaza. No pude apartar la mirada de la foto. Era yo, sosteniendo el álbum, pero no recordaba haber estado en esa calle con él. Y el hombre con el sombrero de rayas, ¿quién era realmente? Parecía estar en todas partes,
como una sombra que me seguía sin que yo lo supiera. Decidí que era hora de actuar. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Guardé el álbum y el reloj en una mochila y salí de casa, decidido a buscar respuestas. No sabía exactamente a dónde ir, pero mi instinto me llevó al bosque que rodeaba el pueblo. Había algo en ese lugar que siempre me había parecido misterioso, y ahora sentía que era el único sitio donde podría encontrar lo que buscaba. El bosque estaba tranquilo, pero no en el buen sentido. El aire estaba cargado, como si algo invisible me estuviera observando. Max, mi vecino perro que solía acompañarme en paseos ocasionales, apareció de repente, ladrando en mi dirección. Pero cuando lo miré, su ladrido se detuvo y salió corriendo. Eso solo aumentó mi inquietud. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegué a un claro. En el centro había una pequeña cabaña, vieja y torcida, como si el tiempo hubiera intentado derribarla sin éxito. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta, que estaba entreabierta. Dentro, la cabaña estaba llena de objetos antiguos, relojes de bolsillo, álbumes de fotos, espejos rotos y mapas de lugares que no reconocía. Pero lo que más llamó mi atención fue un mural en la pared, cubierto de imágenes. Eran las mismas fotos que había visto en el álbum, pero aquí estaban conectadas con hilos rojos, como si formaran parte de un plan que no entendía. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe y allí estaba él, el hombre del sombrero de rayas. Su sonrisa era más amplia que nunca, pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía descifrar. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma. «Soy el guardián del álbum», respondió, como si eso lo explicara todo. «Mi trabajo es asegurarme de que las historias en esas fotos sigan su curso». «¿Por qué estoy aquí?», insistí. «¿Qué quieres de mí?». El hombre dio un paso hacia adelante, señalando el álbum que llevaba en mi mochila. «Lo que has hecho ha alterado más de lo que imaginas. Cada vez que entras en una de esas vidas, dejas una marca. Algunos lo aceptan, otros no. Pero el problema no es lo que has hecho, sino lo que has tomado». Me quedé en silencio, tratando de entender sus palabras. «¿Tomado?». Entonces recordé el reloj de bolsillo que había aparecido misteriosamente en mi casa después de uno de mis viajes. ¿Era eso lo que quería decir? «No lo tomé a propósito», dije, sacando el reloj de la mochila. «Simplemente, apareció». El hombre asintió, como si esperara esa respuesta. «El álbum no es solo un objeto. Es un portal, un enlace entre las vidas de los demás y la tuya. Cada foto es un momento congelado, pero cuando entras en ellas, abres una puerta que no debería estar abierta». «Entonces, ¿cómo lo cierro?», pregunté, sintiendo que el peso del reloj en mi mano era mayor de lo que parecía. El hombre señaló el mural. «Debes devolver lo que tomaste, no solo el reloj. Todo lo que alteraste debe ser restaurado. Si no lo haces, las vidas de esas personas se derrumbarán, y la tuya también». La idea de devolver lo que había tomado no parecía complicada, pero pronto descubrí que era mucho más difícil de lo que parecía. Cada vez que intentaba entrar en una foto para corregir algo, las cosas se volvían más caóticas. Las personas en las fotos parecían conscientes de mi presencia y, en algunos casos, hostiles. En una de las fotos, un hombre que antes me había saludado con una sonrisa ahora me miraba con desconfianza, diciendo: «No perteneces aquí. Devuélvenos lo que nos quitaste y márchate». En otra, la mujer de la boda me señaló con un dedo tembloroso y dijo: «Tú arruinaste nuestro día». No sabía cómo arreglar todo lo que había hecho, pero sabía que tenía que intentarlo. Con cada viaje al álbum, sentía que me consumía más y más, como si mi propia vida estuviera siendo absorbida por las historias de los demás. El hombre del sombrero apareció de nuevo, esta vez en una de las fotos. Estaba sentado en una mesa, observándome mientras intentaba corregir el error en la boda. «Te estás quedando sin tiempo», dijo, su voz resonando como un eco. «Si no devuelves todo antes de la última página del álbum, quedarás atrapado aquí para siempre». «¿Cómo lo hago?», pregunté, desesperado. Él sonrió, pero no respondió. En su lugar, desapareció, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, volví al mural en la cabaña, decidido a encontrar la forma de devolver todo a su lugar. Fue entonces cuando lo vi, una foto al final del álbum que nunca antes había notado. Era una imagen de mí, sentado en mi sillón, mirando el álbum con una expresión de terror. Debajo de la foto había una sola palabra escrita: «Elige». La foto de mí mismo en el álbum, con la palabra «Elige» escrita debajo, era la confirmación de mis peores temores. Mi vida ya no era completamente mía.
Miré alrededor de la cabaña, buscando algo, cualquier cosa, que me diera una pista de lo que debía hacer. Las fotos en las paredes parecían observarme, como si las personas en ellas estuvieran esperando mi decisión. En ese momento, el hombre del sombrero apareció nuevamente, esta vez junto a la foto. Su presencia era más imponente, y su sonrisa habitual se había desvanecido, reemplazada por una expresión de seriedad. «Es hora de elegir», dijo, su voz resonando en la pequeña habitación. «Tienes dos opciones. Puedes devolver todo lo que tomaste y cerrar el álbum para siempre, o puedes quedarte y vivir dentro de él, atrapado en las historias que alteraste». «¿Quedarme?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué significa eso? ¿Sería como ellos? ¿Una foto más en este álbum?». El hombre asintió lentamente. «Serías parte del tejido de estas vidas, un observador eterno. No sufrirías, pero tampoco serías libre. Si devuelves lo que tomaste, puedes recuperar tu vida, pero no será fácil». Decidí intentarlo. No quería pasar el resto de mi existencia atrapado en un álbum, viviendo vidas ajenas mientras la mía se desvanecía. El hombre del sombrero pareció complacido con mi elección y extendió su mano hacia la foto de mi sillón. «Debes entrar una última vez. Allí encontrarás lo que necesitas para devolver las cosas a su lugar». Tomé un profundo respiro y asentí. Sentí el familiar mareo, pero esta vez fue diferente. Era más intenso, como si todo mi cuerpo estuviera siendo absorbido por el álbum. Cuando abrí los ojos, estaba en mi sala, pero no como la conocía. Todo estaba distorsionado, los muebles eran borrosos, y el álbum en mi regazo parecía brillar con una luz propia. «Devuelve lo que tomaste», dijo una voz que provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Abrí el álbum y comencé a revisar las fotos. Cada imagen parecía estar conectada con algo que había cambiado: el reloj de bolsillo, las palabras dichas en la boda, incluso las huellas de mis acciones en la tienda de antigüedades. Sabía lo que tenía que hacer. Con cada foto, intenté devolver lo que había tomado. Coloqué el reloj de bolsillo sobre la imagen de la tienda de antigüedades, y el objeto desapareció en un destello de luz. Escuché un susurro agradecido en mi mente y supe que había hecho lo correcto. Luego, devolví las palabras a la foto de la boda, dejando que la escena continuara como debía, sin mi interferencia. Finalmente, cerré la imagen de la playa, dejando que Manuel y sus amigos disfrutaran de su día sin la sombra de mi presencia. Cuando terminé, el álbum comenzó a brillar intensamente, y una ráfaga de aire me empujó hacia atrás. El hombre del sombrero apareció una vez más, esta vez con una expresión de alivio. «Has hecho lo correcto», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «El álbum está en equilibrio nuevamente». «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo el cansancio acumulado de mis viajes. El hombre se acercó y tocó mi hombro. «Ahora puedes recuperar tu vida. Pero recuerda, el pasado no es un juego. Las historias son sagradas, y cada acción tiene sus consecuencias». Abrí los ojos y me encontré en mi sillón, el álbum cerrado en mi regazo. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. El álbum, ahora inerte, parecía un objeto común, como si toda su magia hubiera desaparecido. Lo guardé en una caja y lo llevé al ático, decidido a no volver a tocarlo. Semanas después, mientras paseaba por el mercadillo, pasé por el puesto donde había comprado el álbum. Una nueva colección de objetos antiguos estaba expuesta, pero el vendedor seguía siendo el mismo hombre con gafas torcidas. «¿Volviendo por más historias?», preguntó, con una sonrisa que me hizo dudar si realmente había cerrado ese capítulo de mi vida. «No, gracias», respondí, apretando los puños en mis bolsillos. Pero mientras me alejaba, no pude evitar mirar atrás, preguntándome si algún día el álbum encontraría a otro dueño, y qué historias quedarían por contar.